Vamos a comenzar con nuestro estudio de este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 9 y vamos a leer de los versículos 4 al 8. Vamos a leer desde el 3 nada más para no agarrar el 4 cortado en cuanto a su idea. Voy a leer el 3, ustedes leen el 4 y alternamos hasta el 8 y vamos a hacer una oración. Dice Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les hará llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Padre, te agradecemos por esta mañana, Señor, porque nos has dado el privilegio de disponer de nuestro tiempo para entregártelo a ti, el Dios que lo merece todo, el Dios que es digno de toda alabanza, de todo reconocimiento, de toda adoración. Gracias porque estamos aquí respondiendo a esa convocatoria que tú has hecho en tu palabra, porque estamos aquí en obediencia y estamos aquí también con la expectativa no solo de agradarte, Señor, no solo de glorificarte, sino que además tú nos bendigas a través de este libro que tú nos has dado, a través del cual tú te has revelado y nos has dado instrucciones para vivir una vida piadosa, para cambiar, Señor, nuestra tendencia de pecar por una tendencia, Señor, a buscar tus cosas, por nuevos afectos y de esa manera cumplir el propósito con el cual tú creaste al hombre y el propósito también por el cual tú has enviado a tu Hijo para redimirlo. Señor, te ruego tu guía, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que sea nuestro maestro y que tú me guíes también a través de él para exponer esta palabra y que seamos edificados y confrontados por ella para que como resultado tengamos buenas obras delante de ti, Padre. Te ruego todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado comenzamos con este texto de Romanos capítulo 9 y veíamos cómo este texto se hila a la idea que viene dando Pablo en el capítulo 8 respecto a la seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Específicamente y ya resumiéndolo todo, cuando dice, y digo resumiéndolo todo, es que si no lo has leído pues vete a leerlo, ¿no? Porque yo lo voy a resumir demasiado rápido como para que pueda significar suficiente para tu alma, pero finalmente diciendo ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿No? Y todo eso sostenido en la obra redentora de Jesucristo, en la obra de elección, de llamamiento, de justificación, que nosotros vemos, de glorificación, que nosotros vemos que efectúa el Padre, y en la obra del Espíritu Santo, que además está operando activamente en nosotros para mantenernos dentro de esa promesa que Dios ha dado a los que creen en su Hijo, a los que ponen su fe y su confianza únicamente en Jesucristo. Y entonces veíamos cómo ahora Pablo va a tomar el ejemplo de Israel para afianzar eso que él nos ha dicho, afianzar esa promesa. Lo que está haciendo Pablo aquí es decir, bueno, esto no es algo que Dios vaya a hacer por primera vez, esto es algo que Dios ya hizo. Y eso es lo que nos va a estar mostrando a través de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Pero antes de entrar, y ese fue el reto de toda la semana, de hecho lo que yo le pedí a cada uno de mis hermanos que tuvieron oportunidad de orar por mí en algún momento, yo les decía, hermano, que el Señor me dé sabiduría para entender cómo abordar este asunto de tal manera que sea de edificación para la iglesia, pero además que sea en un entendimiento completo del panorama bíblico, ¿no? Y gracias al Señor que las oraciones fueron respondidas. Y hermano, yo te quiero hablar, antes de entrar al pasaje,
de un efecto que se llama, y es un efecto de la vista que se llama la binocularidad. Y se trata de la capacidad que nosotros tenemos de ver en 3 dimensiones. Para poder ver en 3 dimensiones, cada ojo debe de recibir una imagen un poco diferente a la otra, y a partir de eso nuestro cerebro va a recomponerlas para darnos una imagen tridimensional, ¿no? Es de pronto lo que vemos que hacen si alguna vez has ido al cine y has visto una película 3D, has visto que lo que hacen es ponerte unos lentes para que las imágenes que ya están separadas en la pantalla de repente tengan ese efecto y tú puedas verlas en 3D a pesar de que están en una pantalla, ¿no? Ese fenómeno de componer las imágenes y de armar una imagen en 3D se llama estereopsis. Pero hay quien nunca desarrolla esta capacidad en la infancia debido, por ejemplo, a lo que se le conoce como el estrabismo o a un ojo vago, que es un ojo que es flojo, ¿no? Que no responde, no tiene la misma fuerza o desarrollo que el otro ojo. ¿Cómo se trata la ambliopía? Generalmente se corrige haciendo que el niño use el ojo más débil, y esto a menudo se logra colocando un parche sobre el ojo fuerte del niño. En algunos casos se pueden usar unas gotas para que ese ojo que está fuerte vea borroso y entonces el que no ve bien empiece a esforzarse por ver mejor. En general se van a necesitar de varias semanas o varios meses para fortalecer la visión del ojo más débil, y una vez que la visión de ese ojo haya mejorado es posible que el niño deba usar un parche aún de manera temporal por algunos años, porque existe la posibilidad de que vuelva a debilitarse. Entonces, cuando un niño tiene ese problema, esa ambliopía, es importante fortalecer la visión del ojo débil. Y si aún el problema persiste y no se corrige, bueno, llegará el momento en el que el doctor decida si es necesario operar ese ojo o no, ¿no? Ahora, ¿en qué afecta este problema a un niño? Por ejemplo, le va a afectar en las habilidades que tenga para atrapar algo, ¿no? Como no puede generar esa tridimensionalidad de las cosas, pues él va a ver que le viene una pelota y no va a hacer el cálculo correcto su cerebro de a qué distancia está y no lo va a poder atrapar, ¿no? Le pueden dar jaquecas, puede tener otro tipo de malestares que vienen de la vista, dificultad para conducir o no ver cosas como las vería cualquiera de nosotros. Y eso es lo que va a afectar este padecimiento en un niño, ¿no? Ahora, ¿qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿no? Fíjate que esta semana comenzamos en el grupo de estudio de los miércoles un libro de discipulado escrito por el pastor Paul Washer que se llama Conociendo al Dios Vivo, ¿no? Y ese libro tiene como finalidad pues que el creyente pueda aprender una teología bíblica sólida que le permitirá relacionarse con Dios de manera correcta y apreciar sus atributos con la reverencia y la devoción que eso implica, ¿no? Y el primer pasaje con el que este estudio comienza está en Jeremías 9, 23 y 24, y dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y con este pasaje, hermanos, yo quiero que nos animemos unos a otros a vaciarnos de cualquier orgullo que pueda surgir, de esas cosas que conectamos a nuestro ego, a nuestro propio yo, ¿no? Y que luego se relacionan a que ser el que más sabe en cualquier área de la vida, pues es algo que nosotros pudiéramos presumir, ¿no? Ser el que más sabe en cualquier área de la vida carece de cualquier mérito si ese conocimiento no te permite entender y conocer a Dios. Ser el más valiente, el más resoluto, el más inconmovible, no te hace nadie especial si esa fortaleza no está sustentada en el entendimiento y conocimiento del carácter de Dios y sus atributos. Ser el que más posee, al que no le falta nada, el que tiene para disfrutar e incluso para dar sin medida, no significa ninguna ventaja cuando todo lo que tienes es material y lo que no se tiene es entendimiento y conocimiento del Dios Altísimo, el que hace misericordia, juicio y justicia. Así que la única cosa en la que Dios nos concede que nos reconozcamos a nosotros mismos es algo en lo que realmente no podemos
llegar o no podemos conseguirlo nosotros solos, sin su providencia. ¿Y qué es? El entenderle y conocerle. Fíjate cómo dice, el que se quiera alabar, alábese, pero alábese en que me entiende, ¿no? Y en que me conoce. ¿Quién puede hacer eso sin Él? Dime, cuando llegues al punto en el que lo entiendas y lo reconozcas, dime a quién vas a alabar. No vas a tener ojos para alabarte a ti. No vas a decir, mira, ya por fin lo comprendí, porque en el momento en el momento en el que tú te enorgullezcas de eso, la certeza que tú puedes tener es que no estás entendiendo nada. Entonces, este mandato que tenemos de Dios, de entenderle y conocerle, es un mandato bastante claro y bastante importante en nuestras vidas. Entenderle viene de la palabra hebrea sakal, que se traduce como circunspectar. Circunspectar es cuando tú, por ejemplo, tomas esta mesa y le empiezas a dar vuelta porque la quieres ver por todos sus lados, ¿no? Le das la vuelta. Viene de circum, que es un círculo o rodear, ¿no? Es en latín, y viene de specere, que es ver, como los anteojos, ¿no? Que son para ver. En ese sentido, entender nos está hablando de ver a Dios en 360 grados, de conocerle desde cada una de sus dimensiones, de sus aristas, de sus facetas. Nadie puede apreciar la belleza y la majestad real de Dios si solo le contempla parcialmente, y Dios lo sabe. Por eso es que le ha hecho al hombre responsable de conocerle con una profundidad que le demande a la criatura, en primer lugar, humildad, luego sumisión, luego reconocimiento y alabanza, y al final obediencia. Muchos de nosotros luchamos con cambios que nuestra vida necesita. Abandonar pecados, relaciones, recuerdos que causan heridas o dolor. Pero por más que lo intentamos, siempre volvemos al punto de inicio. Y pensamos que la fe es incapaz de transformarnos, que Dios tiene cierto poder, pero no suficiente para sacarme de mi pozo de desesperación. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? El problema es que queremos que Dios obre cosas en nuestra vida que se sostienen en un entendimiento que no tiene claro cuáles son todas las caras de Dios, que no conoce a Dios en 360 grados. Queremos que siempre conociendo lo mismo, con eso Dios nos resuelva todo, ¿no? Siempre vamos al mismo, y digo, a mí me pasa también. ¿Qué piensa uno cuando siempre va uno al mismo versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y no se sabe otro más, ¿no? Y es otro tipo de angustia, otro tipo de necesidad. Dios es más grande que eso, pero siempre llegamos a ese punto. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tiene más? No, porque nosotros no lo entendemos, no lo circunspectamos, no le damos la vuelta para conocerlo como realmente es y entender qué parte de Dios, qué parte del conocimiento de Dios y de su palabra nos puede ayudar a salir adelante en la prueba o en la tentación. Vamos al maletero de la fe a tomar lo necesario para sortear la dificultad o la prueba, y lo que siempre encontramos ahí son curitas, parches y uno que otro mejoralito, ¿no? ¿Acaso no tiene Dios algo más fuerte, algo más capaz, algo más suficiente para mis circunstancias? Hermano, Él lo tiene todo y lo tiene en abundancia. Pero lo que no entendemos de Dios, lo que no sabemos de Dios, lo que ignoramos de Él, y quedándonos solo con lo que sabemos, con lo poco que conocemos, apenas nos alcanza para encontrar lo mismo de siempre en ese maletero de la fe. ¿Quieres más? Entonces hay que adentrarse en conocerlo. Hay que darle la vuelta a Dios admirando su carácter, y pronto te vas a dar cuenta de que esta vida no nos será suficiente para esa misión. Pero lo que encontremos en Él sí nos será suficiente para vivir esta vida de victoria en victoria. Entonces eso es lo que Dios quiere, que me entiendan, que me conozcan todo como yo soy. No nada más la parte que saben y que ahí se queden y que en esa se revuelquen y no vayan a más. Pero luego dice conocerle. Una vez que lo has observado en todos los ángulos, ahora viene el momento de relacionarse con Él. No se trata de un conocimiento de algo intelectual, no se trata de saber quién es Dios, no se trata de entender y conocer quién es Dios y dejar ese conocimiento lejos de mí o ajeno a mí, sino que se trata de relacionarme tan íntimamente con Dios que cuente con su favor en todo tiempo. Tú y yo conocemos a alguien que puede tener cierto nivel de influencia en este mundo, ¿no? Y en muchas ocasiones vas a recurrir a él o a ella porque sabes lo que puede hacer por ti.
Mientras mejor le conoces, mientras más profunda es tu relación con esa persona, mayor será la confianza que tú le tengas para pedir su apoyo, su intervención en situaciones donde su posición lo hace relevante para tu problema. Ahora imagina esto mismo con Dios, quien tiene todo el poder y el dominio por sobre todas las cosas, a quien se sujetan los cielos y la tierra y ante quien toda la creación se rinde. ¿Qué tan profunda es la intimidad que tenemos con ese Dios? ¿Qué tan fuerte es nuestra relación con Él? Que cuando le pedimos ayuda sabemos que Él lo hará porque lo que le pedimos es conforme a su voluntad, conforme a su carácter, conforme a sus disposiciones, en el entendimiento que yo ya tuve antes de Él. ¿Qué tanto le pides a Dios cosas que sabes que ni siquiera te va a dar porque van en contra de su esencia, van en contra de su carácter? ¿No sería demasiado necio pedirle a Dios, a un Dios santo, que nos bendiga en un trabajo donde lo que estamos haciendo es pecar? ¿No sería demasiado ingenuo pedirle a Dios que bendiga una relación donde Él y la voluntad de Él no tienen un lugar? Pero dime si Dios no te va a contestar aquellas peticiones que son conforme a su corazón. Le entiendes y le conoces de tal forma que podrías reconocerte a ti mismo con la humildad que eso implica y podrías decir, no, esto que yo le estoy pidiendo no es su voluntad, ¿para qué se lo estoy pidiendo? Cuando lo conozco tan profundamente y me reflejo en la palabra que es la que lo revela, yo digo, pues no estoy a la altura de, no puedo pedirle esas cosas, no puedo enfrascarme en esas peticiones. ¿Entiendes de manera profunda en esta vista que te da rodear a alguien y observarlo con detalle? Y conoces de manera íntima que Jehová es Dios y que Él hace misericordia, justicia y juicio. ¿Ves a Dios en todas sus dimensiones o padeces de esa ambliopía? Comencé hablándote de este padecimiento porque me parece que muchas iglesias y muchas veces las reformadas son susceptibles a desarrollar un ojo flojo, un ojo que no puede darle la dimensión a las cosas. Tienen un ojo que sí tiene capacidades de halcón, pero tienen otro que es tan perezoso que ya ni siquiera se esfuerza por conocer el otro lado de Dios, las otras caras de Dios. ¿Y a qué me refiero, hermano? Me refiero a que tenemos la tendencia a conocer a profundidad el Nuevo Testamento bajo la inferencia errónea de que es la parte de la Biblia que Dios dejó para nosotros. Imagínate si esto fuera cierto. Tendríamos que cambiarnos el nombre y dejar de ser la Iglesia Bíblica de Veracruz para empezarnos a llamar la Iglesia del Nuevo Testamento de Veracruz. Imagínate qué idea tan loca, ¿no? Podríamos arrancar 46 libros de nuestras Biblias y quedarnos solo con 27 que nos parecen los más relevantes y los que se aplican para nuestra actualidad. Sufrimos de ambliopía cuando nos abocamos al estudio del Nuevo Testamento con diligencia y pasión, pero omitimos el estudio del Antiguo porque nos parece confuso y obsoleto. ¿Y sabes qué sucede cuando tú haces eso? En vez de ver a Dios en todas sus dimensiones, en esa visión que es de 360 grados, y generarte un entendimiento y un conocimiento de Él en 3 dimensiones, nos relacionamos con un Dios que vemos con un solo ojo, que conocemos por un solo testamento y que aseguramos que es de una u otra manera sin conocer realmente cómo se ha revelado Él progresivamente a través de su palabra. Nos jactamos de conocer a Dios como en ninguna otra iglesia se le conoce en nuestra ciudad. Pero lo único que sabemos de Él es lo que está en los evangelios, las epístolas, los hechos. Y bueno, si te animas y andas valiente en Apocalipsis, porque si no, tampoco te metes ahí. Decimos que la Biblia es la máxima autoridad del creyente, pero solo de Mateo hasta la 3ª epístola de Juan. Porque el resto me parece que es demasiado complicado y por lo tanto irrelevante para mi vida. ¿Crees que el entendimiento y conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él es de un testamento o de toda la Escritura? Timoteo va a decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solo el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. No solo, y veíamos correctamente cómo nos presentaba el hermano Mauricio el Nuevo Pacto, pero decía, no solo el Nuevo Pacto es inspirado por Dios. No solo es de que leas de aquí para adelante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para todo lo que sabemos que puede hacer la Escritura. Es como si tuvieras que tomar un tratamiento para tu alma, para tu corazón, porque el pecado te está matando, pero decides tomarte la mitad de la pastilla porque la otra igual y no sirve. Porque la otra, y con esa mitad tengo todo lo que necesito. Esa hace suficiente efecto en mi vida, ¿no? Imagínate qué disparate. La pregunta que realmente debemos hacernos es,
¿Queremos ver a Dios en 2 dimensiones o queremos conocerlo en las 3 dimensiones en las que Él se revela? ¿Quieres conocerlo con la plenitud con la que Él se reveló o con la jactancia de pensar que por estudiar unos cuantos libros le conocemos íntimamente? ¿Qué tiene que ver esto con Romanos 9? ¿No? Dicen, pues ahora en vez de irse acercando, ahora cada vez se va más lejos. Querido hermano, si hemos de entender lo que Pablo va a explicar de Israel y cómo eso nos muestra la infalibilidad de las promesas de Dios respecto a la elección, su gracia, su justicia, hemos de hacer bien en conocerle desde el principio de los tiempos, no solo cuando Él lo creó todo, sino también cuando Él eligió soberanamente a una nación para manifestarse como el único Dios verdadero a una humanidad que estaba siendo consumida por su pecado. Así que los próximos domingos, y en el contexto de Romanos 9, vamos a hacer un repaso conciso pero completo de Dios y de cómo Dios ha operado, ¿sí? Cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios ha intervenido en su creación, administrando todas las cosas que Él hizo, y lo vamos a ver revelado a través de la Escritura. Hermano, nos vamos a poner el parche un rato en un ojo y vamos a entrenar el ojo flojo. Vamos a dejar que nuestro ojo fuerte descanse por unos domingos y vamos a darle oportunidad a la palabra y a la guía del Espíritu Santo para que conozcamos esas facetas de Dios que de repente no les dedicamos lo necesario, no las consideramos indispensables, ¿no? Y de esa manera vamos a buscar cumplir con lo que dice Jeremías, entenderle y conocerle de tal forma que nuestra teología se sustente en los 66 libros de la Biblia para el provecho de nuestra alma y un relacionamiento correcto con Dios. Y de esa forma tener la visión completa de lo que la redención de Israel y de la iglesia significan para nosotros. Así que, hermano, no sé cuántos domingos nos vaya a tomar, no te podría decir que es un paréntesis, yo no lo vería tanto como paréntesis porque vamos a estar siempre regresando a Romanos y seguimos con la tarea. Sigue leyendo Romanos 9, 10 y 11, para que conforme vamos avanzando en ese repaso, lo que tú lees en Romanos 9, 10 y 11, lo empieces a relacionar y empieces a ver cómo el Dios que se manifiesta en Romanos es el mismo Dios que se está manifestando en el Antiguo Testamento y a través de toda la historia de la humanidad para la gloria de su nombre. Así que vamos a ir al principio, no nos lo podemos saltar, aunque es la parte de la historia que más conocemos, ¿no? Vamos a ir al principio, vamos a ir al Génesis y vamos a ver allí que encontramos el inicio de la historia de la redención. Tiene sus orígenes en el Edén, y aunque sabemos bien que el plan redentor de Dios fue orquestado en la eternidad pasada, en un acuerdo tomado en común, ¿sí? Con la misma gracia, con el mismo amor y con el mismo sacrificio de las 3 personas de la Trinidad, siempre teniendo como propósito la gloria de Dios, vamos a ir a ver allí cómo la primera interacción entre Dios y el hombre se da en un estado de inocencia, ausencia de pecado. El pecado no había sido introducido al mundo y la tierra gozaba del estado perfecto en el que Dios la creó. Vamos a leer en ese escenario edénico cómo Dios le da al hombre responsabilidades. Génesis 1, 28 al 30. Estos domingos van a ser de estar viendo muchos pasajes. Vamos a estar leyendo todos los que sean necesarios, de tal manera que no nos supongamos qué es lo que dice el texto, sino que veamos qué es lo que realmente nos enseña. Porque sí lo estuve pensando y dije, pues nos podríamos ir con Romanos y nos arrancamos 9, 10 y 11. Pero muchas de las cosas que yo voy a decir aquí, ustedes tendrán que suponer que así es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, o que así es como Dios lo dijo. Y claro que ustedes pueden decir y tener la confianza de que lo que se enseña aquí es conforme a la palabra de Dios, pero qué mejor que lo leas tú, y qué mejor que lo conozcas tú, y qué mejor que el que tenga su Biblia subrayada, marcada y rayoneada seas tú mismo, ¿no? Entonces vamos a ir a Génesis 1:28. Voy a leer, desde el 26. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad
multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate cómo vemos aquí en esa creación de Dios que Él le da un propósito al hombre y Él establece responsabilidades para el hombre. Junto con esas responsabilidades, el hombre también es sometido a una prueba de fidelidad o una prueba de obediencia, y además le deja muy claro cuál es la consecuencia de incumplir con esa fidelidad que Dios demanda. Vamos a Génesis 2.15. Génesis 2.15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como ya sabemos, el hombre fue incapaz de pasar esa prueba, ¿sí? El hombre cayó seducido por la tentación, cayó seducido por la serpiente y fracasó delante de Dios. Como consecuencia, Dios va a ejecutar ese juicio, pero fíjate que Dios desde el principio ya lo está. De entrada, todo es gracia. Eso no queda ninguna duda, ¿no? Es gracia desde que el hombre es creado. Uno podría decir, ¿tenía Dios que crear al hombre? No, no tenía que. Lo hizo por el afecto de su voluntad. Entonces nuestra existencia, ya nuestra pura existencia, es el afecto de la voluntad de Dios. Pero además, fíjate cómo cuando Dios pone al hombre en el Edén, le da sus responsabilidades, le establece los límites, ¿sí? ¿Qué debe hacer y qué no deberá hacer? Y el hombre falla, siendo desobediente. Fíjate cómo Dios va a seguir actuando en misericordia y gracia. En el versículo 6 y 7 de Génesis 3, vemos el fallo del hombre y fíjate, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate cómo el hombre falla, incumple con esa responsabilidad que Dios le dio, traspasa los límites que Dios estableció para ese Edén, ¿no? Ese lugar perfecto que Dios creó. Y vemos cómo el hombre se hace consciente de su pecado, se hace consciente de su desnudez, de la maldad de la que antes no era consciente. Y vamos a ver en Génesis 3.14 cómo Dios emite su juicio. Dice Génesis 3.14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres, y al polvo volverás. Entonces fíjate, ahí emite Dios su juicio. Ahí emite Dios la condenación por las acciones del hombre en cada uno de los involucrados, en la serpiente, en la mujer y al final en el hombre. Y vemos cómo Dios hace válido ese juicio, castigándolos, pero aún en ese castigo exhibe nuevamente su misericordia y su gracia. ¿Qué es lo que hace Dios en Génesis 3:22? Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cómo exhibe Dios su gracia en este momento? Bueno, en primer lugar, cubre el pecado del hombre. Nosotros vemos cómo Adán y Eva se cubren con hojas, con plantas, y ¿qué es lo que hace Dios? Los va a cubrir con pieles.
es ese antetipo, ¿no? O esa primera tipología de la necesidad de un sacrificio, de la necesidad de muerte y de derramamiento de sangre para perdón de pecados. Pero además vemos que Dios les perdona la vida. Nosotros damos por hecho que ya porque el hombre iba a morir después de quién sabe cuánto tiempo, ya el hombre, ese era su castigo, esa era la muerte, ¿no? Nosotros vemos que delante de la presencia de Dios y de la santidad de Dios, el pecado no puede permanecer. Dios extiende su misericordia porque no los mata en ese momento. No acaba con su existencia en ese momento. Dios les va a dar la oportunidad de seguir viviendo. Desde ahí está la misericordia de Dios. No, tú dices, es que ya no hubo misericordia porque pues de todos iban a morir después. No, los pudo haber matado en el momento. ¿Cuántos hombres no vemos en la Escritura que mueren delante de Dios por su pecado? Este no era un caso menor a todos ellos. De hecho, creo que las implicaciones universales del pecado de Adán lo hacían más meritorio a un tipo de juicio de esa magnitud. Pero en tercer lugar, y ahí es donde se comienza a vislumbrar la historia más hermosa de nuestra redención, es que les es prometido un redentor que vendría de la simiente de Adán, ¿no? Y le es dicho a la serpiente que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, ¿no? Entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y va a decir, este te herirá en la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar. Entonces fíjate cómo ya tenemos la primera interacción en manifestación de misericordia y gracia de parte de Dios, tanto en la creación del hombre como en darles ahora una nueva oportunidad, una nueva manera de relacionarse con Él, de permanecer en la tierra a pesar de la magnitud de su pecado. Lo que vamos a ver después de esta aberración que tiene implicaciones, como les decía hace un momento, universales, es que Dios va a establecer ahora nuevos términos en su relación con el hombre, que ahora se encuentra en un estado pecaminoso y es consciente del bien y el mal. Ya no es el mismo hombre que Él creó. Este hombre es distinto, este hombre sabe que está desnudo, este hombre sabe qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y le da al hombre la responsabilidad de actuar conforme a su conciencia, con la opción de saber, de hacer el bien o de hacer el mal. Y nosotros lo podemos ver muy claramente en el ejemplo de Caín y Abel. Fíjate cómo ellos tienen, en Génesis 4:3, ellos han labrado, ellos han hecho lo que tenían que hacer, han trabajado, han criado, han hecho lo que se suponía que tenía que hacer un hombre para autosustentarse. Y llega un momento en el que ellos tienen que presentar delante de Dios un sacrificio. Y dice Génesis 4:3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, ¿cómo responde el hombre, ¿no? En esa época, en ese momento de la responsabilidad personal, siendo conscientes del pecado? Bueno, el hombre va a tener la tendencia a empezarse a inclinar a lo malvado. De hecho, nosotros vamos a ver en esta historia que finalmente Abel agrada a Dios, pero que la ira de Caín, el odio de Caín, al no haber sido él el que presentaba el sacrificio agradable a Dios, lo lleva a asesinar a su propio hermano. Y va a decirle Dios que de la tierra se escucha el clamor de la sangre de su hermano. Imagínate qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? El Dios que está diciendo, bueno, ya saben qué es lo bueno y lo malo, ustedes así lo querían, ¿no? Ustedes fueron los que quisieron comer del fruto, pues ahora tienen la posibilidad de hacer lo bueno y lo malo. ¿Qué van a hacer? Nosotros vemos que inmediatamente la tendencia del hombre es hacer lo malo, y no solo un poquito de malo, sino hacerlo más malo. No fue suficiente con que Dios rechazara a Caín y Caín se enojara con su hermano, sino que ¿qué dijo? Pues lo mato de una vez. Y si lo mato, pues la siguiente ofrenda ya no hay opción que la mía falle, porque él ya no va a ni poder presentar, ¿no? Fíjate cómo el hombre se va corrompiendo cada vez más. Vamos a ver en Génesis 6:5, conforme avanza el hombre en esa responsabilidad de hacer lo bueno y lo malo, o lo malo más bien. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está el fallo del hombre. Teniendo la posibilidad de hacer lo bueno, el hombre se
pierde, obviamente bajo la influencia del pecado, bajo la esclavitud del pecado, pero el hombre que no batalla con él, sino que lo deja, ¿no? Lo aviva, lo obedece en una servidumbre que ya no solamente es inconsciente, sino también consciente, el hombre va a volverse tremendamente malo. ¿A qué grado de su maldad? Bueno, Dios va a emitir su juicio en los versículos siguientes, en Génesis 6, 6 y 7, y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho. Fíjate cómo es el juicio de Dios, ¿no? Paréntesis aquí, muchos utilizan este pasaje para decir que Dios sí se arrepiente, ¿no? Que Dios sí es como nosotros, que hace algo y después se arrepiente, y por lo tanto disminuir o afectar sus atributos de la omnisciencia, ¿no? O el conocimiento absoluto que Dios tiene. Cuando nosotros vemos que está hablando aquí de arrepentirse, no está hablando de un arrepentimiento como el que tenemos nosotros, ¿no? De que decimos, no lo hubiera hecho. Para nosotros eso es arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento al que se refiere aquí es el dolor porque lo hizo. No él no lo hubiera hecho, sino que lo hice y me duele que lo haya hecho porque mira a dónde han llegado. Ese es el arrepentimiento al que se refiere. Dios sigue siendo omnisciente, soberano, todopoderoso, ¿no? No es una cuestión que Dios dijo, pues imagínate diciendo Dios, no, pues no lo hubiera hecho y ahora ya no puedo hacer nada, ni modo, ¿no? Ni modo. No es esa la condición de Dios como un Dios soberano. Entonces, Dios emite aquí su juicio y vamos a ver que ese castigo correspondiente a ese juicio está en Génesis 7, 17. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y dice el 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, con dolor como de duelo, Dios tuvo que raer de la faz de la tierra al hombre que no quiso creer en el anuncio de Noé. Dios aún dio oportunidad. Dios aún manifestó su misericordia y su gracia, enviando a Noé a construir un arca para ser salvos de ese juicio, ¿sí? Para no sufrir las consecuencias de su desobediencia, de su maldad, y manda incluso a Noé a proclamar, ¿no? Ese arrepentimiento y el vengan al arca. Pero vemos que los hombres que estaban continuamente inclinados al mal, ¿qué hacen? Pues no creen en el anuncio de Noé, ¿no? ¿Cómo manifiesta Dios su gracia en este tiempo? Bueno, primero teniendo gracia para Noé. Dice, halló Noé gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué había hecho Noé? Pues realmente nada, ¿no? Halló gracia. Dios dijo, bueno, voy a destruir esta tierra por la maldad de los hombres, pero mira a este hombre, ¿no? Voy a compadecerme de él. Voy a tener misericordia de él, ¿no? Y si bien Noé, un hombre justo, un hombre que se actuaba conforme a su conciencia, ¿no? Dios en ese momento decide perdonarle la vida, perdonársela a su familia y proveerles de un medio para salvación. ¿Cuál es ese medio para salvación? Bueno, pues un arca, ¿no? Un arca con una ingeniería que la humanidad no conocía en aquel tiempo. Tú dices, bueno, no nada más se compadeció de Noé, sino le dio todo lo necesario para construir un arca donde no solamente se iba a salvar él, sino que iba a salvar a las criaturas que Dios le mandó que salvara, ¿no? Esa es la gracia de Dios proveyéndolo todo. La providencia de Dios siempre es completa, nunca le va a quedar algo faltante a Dios dentro de esa providencia. Y ese medio de salvación que es un arca, además es una representación de Cristo como el arca en la cual nosotros entramos por la fe para escapar de la ira de Dios. Pero además de esa manifestación de gracia y de esa tipología de Cristo que nosotros vemos en el arca,
hay una promesa de no volver a maldecir ni destruir la tierra ni a ningún ser viviente. Y eso lo vamos a ver en el establecimiento de un pacto que va a ser el pacto que va a tener como señal el arco iris, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos cómo el Señor manifiesta otra vez su misericordia, diciendo ya no lo voy a volver a destruir así. No está diciendo que no lo merezcamos, no está diciendo que el mundo no merezca ese tipo de condenación. Lo que está diciendo Él es que es tan misericordioso que no lo va a volver a hacer de esa manera, ¿no? Y entonces entramos y nos damos cuenta de que por segunda ocasión Dios ha sido defraudado por el hombre. Sus primeras misericordias han sido olvidadas y ahora ha exhibido una vez más su carácter paciente y amoroso. Y me recuerda al Salmo 103:8 que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lo que resuena en el plan de Dios no es el final de su paciencia, sino la renovación de sus misericordias, porque su gloria aún tiene mucho que manifestar. Y entonces vamos a ver una nueva responsabilidad que le da al hombre, y que pasa a ser ya no una responsabilidad individual, sino ahora una responsabilidad colectiva. Y Dios le va a decir en Génesis 9 a Noé cuál es esa responsabilidad. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces fíjate cómo Dios le vuelve a dar la responsabilidad sobre la creación, sobre esta creación que permanece, que fue preservada, que ha sido limpiada del pecado, ¿no? Que ha sido limpiada de la maldad. Y Dios le da allí las responsabilidades a Noé. En el versículo 7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y les dice: llénenla, todo está bajo su dominio. Todo está bajo su control, pueden señorear sobre ello, ¿no? Los animales les van a tener temor, no van a venir a ustedes a comérselos nada más porque sí, les van a tener miedo, ¿no? Ustedes van a tener el dominio sobre la creación. Y uno podría decir: ¿qué tiene eso de complicado? ¿Qué era lo difícil en ese momento? Pareciera que el Señor le estaba dando al hombre justo lo que quería. Le está diciendo: vas a dominar sobre la creación, vas a tener prosperidad, porque le dice: fructificad, da fruto, o sea, siembra y vas a tener, cría y va a dar. Le está diciendo: fructifica, trabaja y vas a obtener el fruto de la tierra, el fruto de la creación que yo he hecho sin problema. Y además le está diciendo: ve y prolifera, ten todos los hijos que quieras tener, llena la tierra, extiéndete, ocúpala toda. ¿Querías la tierra? Ahí está, ¿no? ¿Querías señorear sobre la tierra? Ahí está, hazlo, llénala, ¿sí? Gózate en esa tierra, ¿no? Incluso, como les decía, instituye la señal del pacto, que es ese arco iris, para que el hombre no tenga temor de que van a venir nuevamente aguas como un diluvio y a destruir la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que les demanda Dios ahí? Que se abstengan de comer animales con su sangre y que se abstengan de el homicidio, de tomar la vida de otro. Eso es lo que el Señor les está dando ahí. Y otra vez fíjate cómo le está dando significado a la sangre, ¿no? Es importante que tengas presente eso, ¿no? Porque dice: yo demandaré la sangre. La sangre es importante para Dios, ¿no? Y vamos a ver que es necesario ese concepto de sangre a lo largo de la Escritura, porque para remisión de pecados es necesario que se derrame la sangre, y eso es lo que hizo Cristo en el Calvario, ¿no? Nuevamente, el hombre quiso más que lo que Dios le ofreció. En Génesis 10:4 vemos que los hombres se juntaron y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea,
Les dio lo que querían y ahora ¿qué qué quería el hombre? Lo opuesto. Ahora en vez de llenarlo todo y tener libertad de hacer todo con toda la creación, ¿qué es lo que ellos quieren? Pues ahora queremos quedarnos aquí. Ahora ya no queremos irnos, ¿no? Y por si las dudas y por si viene otro diluvio, ¿no? Y para también explorar los cielos, a ver cómo estuvo la cosa, pues nos vamos a hacer una torre alta. De tal manera que Dios no vuelva hacer lo que ya hizo, y no vuelva a condenar a los hombres a través del diluvio, porque pues no importa la señal esa que apareció en el cielo, ¿a qué nos importa a nosotros? Pues que no nos agarre desprevenidos la próxima vez. Ahora sí, como dicen, ¿qué necedad y qué necesidad? La raza humana que ha recibido del Creador el dominio sobre todo el mundo, decide que no quiere dominar el mundo, sino el cielo. Y por si las dudas, mejor van a construirse una ciudad que los mantenga secos y a salvo en caso de otro diluvio. Y aquí yo quiero hacer una breve pausa, bueno, no tan breve, hermano, más bien con esta pausa y con este pensamiento vamos a ir concluyendo esta primera parte de nuestro estudio de hoy. Pero quiero hacer una pausa para meditar en algo que precisamente ayer meditábamos en nuestra reunión de varones, ¿no? Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cuándo seremos capaces de encontrar contentamiento con lo que Dios nos concede? ¿Cuándo vamos a ser capaces de decir, Dios, eso que me das es suficiente? Eso que tú me estás prometiendo, eso que tú me estás dando, esas bendiciones que ya me has dado con plena certeza en Cristo, es lo que necesito. Lo que nosotros vemos en el jardín del Edén es, pues hay un chorro de árboles por todos lados. Puedo comer de todos, ¿no? Solo tengo uno que no debería de comer. Ah, pues ese es el que quiero. Dios me da abundantemente, podríamos decirlo, Dios me da ilimitadamente. ¿Cuándo se iban a acabar todos los árboles que había allí? ¿No? Dios me lo da ilimitadamente. ¿Y qué sucede en el corazón del hombre? Pues yo quiero exactamente eso que Dios no me dio, ¿no? Luego vemos a Caín y Abel y vemos ese momento de la conciencia, ¿no? Y ese momento en el que Dios le está diciendo, bueno, puedes hacer lo que sea. ¿Qué hace el hombre? Se enciende en sus pasiones, se enciende en su lascivia, en su lujuria. ¿Y qué es lo que hace? Pues exactamente todo lo que va en contra de Dios, ¿no? Aún teniendo un mundo que es propicio para el hombre, para vivir en condiciones de paz, para vivir en condiciones de bienestar. Y luego vemos aquí después o en el tiempo de Noé, ¿no? Cómo llega ese juicio, Dios lo destruye todo, salva a unos por una exhibición de gracia y de misericordia que es bastante notoria, no tendría por qué haberlos salvado, y les está diciendo, pues tengan todo lo que quieren. Y resulta que ahora lo que quiere el hombre es lo que Dios exactamente no quería. Y pareciera que son historias lejanas, historias del pasado, historias que son entretenidas, bonitas clases de escuela dominical para los niños. Pero hermano, ¿cuántas veces, no más, en nuestro día, te podría decir en nuestra vida, pero realmente es en nuestro día, cuántas veces nosotros estamos manifestándole a Dios a través de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras oraciones incluso, Dios, lo que tú me das no es suficiente. Me das exactamente lo que no quiero, yo quiero lo otro. ¿Por qué no me das eso que yo quiero? ¿Por qué no me das eso que yo tanto anhelo? Ya sé que tengo todo lo demás y qué bueno, ¿no? Pero yo quiero aquello, lo que exactamente no me has dado, eso es lo que yo quiero. No sé si te pasó a ti, ¿no? De niño o a lo mejor de grande ya como padre, o te tocó verlo ahí en algún sobrino, ¿no? Pero cuando uno ve que unos padres con esfuerzo le dan un regalo al hijo y de repente ese hijo dice, es que esto no es lo que quería, ¿no? ¿A poco no uno se duele en el corazón de decir, qué corazón tan malagradecido? Y no me imagino qué está sintiendo el padre en ese momento, ¿no? Porque ciertamente, y tú podrás decir, es Dios, no le cuesta nada. No, sí le costó, ¿no? Sí le costó. Tú puedes ver que dice en Génesis, y se arrepintió, le dolió, ¿no? Le dolió en su corazón cómo el hombre estaba actuando, a dónde había llegado su creación en ese momento. Ahora imagínate, dando a su hijo en sacrificio, a su único hijo,
en sacrificio por nosotros, dándonos acceso a Él por medio de esa reconciliación que el Hijo nos ha dado, dándonos acceso a todas las bendiciones, a una justicia que nosotros no podemos encontrar en nosotros mismos. Imagínate todas las bendiciones que tenemos en Cristo y que siempre nuestra oración sea: Señor, dame aquello que no quiero. ¿Cómo minimizamos la bendición que tenemos en Dios? ¿Cómo minimizamos el sacrificio de Jesucristo? ¿No? ¿Cómo es de perverso nuestro corazón y de malagradecido que le estamos pidiendo exactamente a Dios lo que menos valor tiene en la vida, lo que menos sacrificio representaría, lo que menos amor representaría de parte de Dios a nosotros? ¿Qué tendría Dios dificultad en darnos exactamente lo que queremos? ¿Tendría Dios dificultad en darnos el trabajo donde vamos a ganar lo que queremos? ¿O la salud que ya no estamos gozando en este momento? ¿O el bien, o la carrera del hijo? O lo que sea. ¿Tendría Dios dificultad en dárnoslo? No. Pero ¿sabes qué? Si Él nos lo diera, nos estaría dando exactamente lo que menos amor requiere de su parte para darnos. Darnos exactamente lo que pedimos no requiere amor. Tú lo ves, ¿no? Tú ves a padres que tienen hijos que no les pueden dar otra cosa más que lo material, ¿no? Y tú los ves a los niños que lo tienen todo, pero ¿cómo está su corazón? Que les falta amor, ¿no? Tú dices, pues vivirá bien, ¿no? Pero no tiene lo que realmente importa delante del Señor. ¿De qué le servirá a ese hombre el trabajo? ¿De qué le servirá a esa mujer la prosperidad? Si lo que realmente requiere su familia es pues de esa atención, de ese cuidado, de ese amor, igual es con nosotros. ¿De qué nos serviría recibir exactamente todo lo que queremos? Recibir exactamente lo que Dios no nos ha querido dar y estar orando por ello, preocupándonos por ello, enfermándonos por ello, estando ansiosos por ello, estando tan determinados a tenerlo que no importa dónde quede Dios. Si Él no me lo da, yo lo voy a conseguir. Si Él no escucha mi oración, pues aquí espérame porque pues tengo que ir yo a ver cómo lo consigo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida desperdiciamos yendo tras esos anhelos? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida desperdiciamos pudiendo enfocarnos y pudiendo abocarnos y consagrarnos a una relación íntima con Dios en la que vamos descubriendo todas las bendiciones que Él tiene y en la que Él nunca falla y nunca falta? En la que Él nos da siempre lo necesario, Él nos da siempre lo indispensable, en la que nosotros podemos tener contentamiento. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en decir, pues no, sí está bien, pero no es suficiente? Señor, pues sí está bonito el plan y sí está bien, pues se ve atractivo, pero tú sabes que yo quiero más. Hermanos, somos iguales a los hombres de estos tiempos de la Escritura. Es igual nuestro corazón, es igual de egoísta. Nuestros ojos están igual de velados. No somos capaces de ver todas las condiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas y aún el sufrimiento, con tal de que seamos perfeccionados y santificados para alcanzar la recompensa que Él tiene para los que le aman. Y decimos, pues no está más padre acá, ¿no? Está más padre el entretenimiento, la autorrealización, ¿no? Está más padre pues las cosas, ¿no? Mejor calidad de vida para mi familia. ¿No leen la Biblia? Pues no, pero miran en qué cama duermen, mira qué televisión ven, ¿no? Oye, ¿no oran? Pues no, pero nunca les falta la despensa de Costco, ¿no? Y tú dices, no, eso no es. Eso nunca ha sido. ¿Y cuánto tiempo estamos desperdiciando en nuestras oraciones? ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando en nuestras vidas yendo exactamente por aquello que el Señor no nos ha dado? Y aquí es donde yo quiero terminar, hermano, en esta tarde, pidiéndole al Señor que nos ayude a quitar los ojos de nuestros planes, de nuestros deseos, a venir en humildad delante de Él para decirle, Padre, hazme lo que siempre has querido que sea. ¿Y qué es lo que el Padre ha querido que yo sea? Un hijo obediente, un siervo fiel, un hijo que pasa tiempo con Él en intimidad, que le conoce, que le entiende, que le ve por todos los lados y que lo aprende. Y que lo aprende no para decir, no, pues yo sé más que aquel de la Biblia. No, que lo aprende para vivirlo.
Y que a través de toda la Escritura y de eso que nosotros estamos viendo, de la misericordia y la gracia que Dios exhibe en este primer episodio en Génesis, a través de los diversos tiempos, nosotros digamos, Señor, tengo que conocerte mejor. Necesito conocerte más. Necesito darte las primicias como Abel. Ayúdame a darte las primicias como Abel. Platicaba hace rato con una hermanita y le decía, tu trabajo siempre va a haber. Enfermedades siempre va a haber. Si hoy no es una, mañana va a ser otra, o va a ser la misma pero se puso peor, ¿no? Distracciones siempre va a haber, ¿no? Pero hay que tener a Dios con la mirada puesta ahí en el centro, siempre siendo el primer lugar y viviéndolo para Él y dejando que todos los demás se acomoden donde se va a acomodar. Dejando que todo lo demás caiga en el lugar que tiene que caer. Pero es en intimidad con Él, es diciéndole al Señor, cámbiame mis deseos, quítame esa carnalidad. Ayúdame a desear tus cosas, a ver que dentro de ese plan que para mí parece que no tiene nada bueno, tú has hecho algo que es agradable y perfecto, que es tu voluntad. Ayúdame a encontrar ahí tu voluntad. Nos pasamos toda la vida persiguiendo que nuestras condiciones cambien para que vivamos la vida que queremos vivir. Y si no tienen que cambiar y se trata de vivir la vida que Dios quiere que viva, y ahí está la felicidad. Ahí está la plenitud. Ahí está la confianza. En que si yo estuviera viviendo mis planes, quién sabe dónde terminaría, pero si yo vivo los de Dios, yo sé que voy a terminar con Él. Yo sé que voy a alcanzar lo prometido. ¿Hasta cuándo vamos a abusar del Señor y de su buena voluntad para con nosotros? ¿Cuándo estaremos satisfechos con su voluntad y la provisión que Él nos da en el tiempo en el que llega? ¿Y cuándo nos vamos a consagrar a cumplir con las responsabilidades que Él ha puesto sobre nosotros? Eso nos enseña esta primera lección. Dios te da todo y te da también responsabilidades. No es la vida del creyente, pues no es la entrada al parque de diversiones. Tienes cosas que hacer. El Señor quiere que seas fiel en esas cosas. Y si tú eres fiel en esas cosas, vas a ser bendecido. Y si no eres fiel en esas cosas, vas a sufrir las consecuencias de no serlo. Que no sea la consecuencia de no hacerlo el descubrir delante de su presencia que nunca lo amé. Que por más que yo hice, que por más que yo me esforcé y por más que me parecía aquí cuando me tenía que aparecer y me apuntaba a todos los ministerios que había que apuntarse, lloraba por todas las cosas que pedían que oraran, nunca lo amé a Él por encima de todo. Puede ser, incluso amé más hasta la iglesia, ¿no? Que lo amaba a Él. Amaba cómo me hacía sentir la iglesia que lo amaba a Él. Mi deleite era este grupo y no mi deleite era Él. Y qué pena va a ser descubrirlo justo en el momento en el que ya no se puede hacer nada para cambiar. Hermano, que le pidamos al Señor que nos cambie nuestros ojos, que cambie nuestros afectos, que cambie nuestro corazón. Y que le digamos, Padre, hazme lo que siempre has querido que sea. Hazme un hijo tuyo que es fiel en relacionarse contigo. Hazme un siervo que es diligente en cumplir con sus tareas. Hazme un esposo, una esposa que manifieste el amor de Cristo por la iglesia. Hazme el padre o la madre que vela por la vida eterna de sus hijos con más esmero que el bienestar terrenal. Hazme el hermano o la hermana de la iglesia que anima, que edifica, que cuida, que intercede, que predica, que discipula. Hazme más como Cristo y menos como yo, de tal forma que tu voluntad sea mi deleite y tu gloria sea mi bendición. Así que vamos a tomarnos hoy, hermanos, unos minutos. Y yo te voy a pedir que allí donde estás, inclines tu cabeza y le ruegues al Señor. Le ruegues al Señor porque Él haga ese cambio en nosotros y en nuestros corazones para glorificarle como Él quiere que lo hagamos. Padre, gracias porque tú siempre te has revelado de una manera misericordiosa y de una manera amorosa, Señor. Ciertamente podemos ver en tu palabra que tú obras con juicio y con justicia, Señor, pero que tu misericordia y tu gracia no faltan, Padre. Y Señor, no queremos que falten en nuestra vida. No queremos que perdamos de vista
todas las bendiciones que tú nos has dado, toda la voluntad, la buena voluntad que tú has expresado hacia nosotros, y que nos perdamos, Señor, persiguiendo lo que creemos que es bueno, lo que creemos que nos falta, Señor, lo que creemos que es exactamente lo que nuestra vida necesita para estar bien, Señor. Padre, si no alcanzamos a verlo, que tú cambies nuestros ojos hoy, Señor, que tú cambies nuestro corazón, que tú cambies nuestro pensamiento, porque todo lo que era necesario para nuestra vida y para nuestro bienestar, lo has provisto en Jesucristo, Señor. Y lo sigues proveyendo, Padre, en ese acceso que tenemos a ti por medio de Él, en esa nueva relación que tenemos contigo como hijos amados, y en ese habitar del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da conciencia, Señor, de tu voluntad y nos da conciencia de nuestro pecado, Padre. Señor, que valoremos lo que tiene valor eterno, que le perdamos el amor a las cosas terrenales, Padre. Y que si ese amor por las cosas terrenales nos está tropezando, Señor, y nos está impidiendo llegar a ti, y nos está condenando, Señor, a la condenación eterna, que tú obres en misericordia y gracia para estorbarnos en nuestro camino, para quitarnos ese afecto, Señor, de la manera que tú lo quieras hacer. Padre, que entendamos que en ti todo es suficiente, que entendamos que Cristo es suficiente, Señor, que tu plan y tu voluntad son suficientes para nuestra vida y que haremos bien, Señor, en abocarnos, en consagrarnos, a vivirlo, a buscarlo, a conocerte, a entenderte, Señor, de manera completa, aunque todo lo demás lo perdamos, Señor, porque cuando entendamos que lo que estamos perdiendo no vale nada, podremos disfrutar de lo realmente valioso que es todas tus misericordias y tu gracia, Padre. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a cada uno de los que está aquí en este día. Transforma nuestros corazones por la obra de tu Espíritu Santo y glorifícate en nuestras vidas desde hoy y hasta la eternidad. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.